Vamos a estar hablando, el día de ayer se conmemoró el aniversario de la masacre de 1932. Seguro que usted, amigo televidente, sabe de qué estoy hablando. Vamos a abordar, vamos a analizar qué implicó en términos de afectación al pueblo indígena salvadoreño, pero además vamos a estar hablando desde el punto de vista de derechos humanos. Me acompaña Betty Pérez, ella es miembro del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. También me acompaña la señora Sandra Rivera, ella es Procuradora Adjunta de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ya vamos a abordar justamente qué implica esto de genocidio, pero antes quisiera preguntarle, Betty, pasaron ya 83 años. Sí. Sin embargo, ya hemos hablado aquí en el programa de Agenda Ciudadana sobre este suceso. Quisiera preguntarle nuevamente a 83 años, Betty, ¿qué implicó para la población indígena salvadoreña? Bueno, en realidad hablar de los procesos históricos que los pueblos indígenas en el territorio de Cuscatán hemos tenido que enfrentar, pues es importante decir que si bien es cierto son 83 años, pero la población salvadoreña debe conocer que nuestro territorio tiene ya más de 500 años de venir enfrentándose a estos procesos de invasión, procesos de saqueo, ¿verdad?, y de mucho sufrimiento para el pueblo indígena, ¿verdad? A partir de allí es que comienza, digamos, nuestro martirio de los mayores que durante el paso del tiempo pues nos han venido entregando, digamos, todo ese legado tan rico y tan valioso, ¿verdad? Pero bien, ahora a 83 años, estamos hablando de 1932, una masacre que se da en un contexto, digamos, por el reclamo y por salir a la calle, los mayores, los indígenas, hombres y mujeres de aquel entonces, ¿verdad? En donde en realidad no era más que defender los derechos y reclamar lo justo, ¿verdad? Porque las condiciones de vida en que el sistema capitalista tenía sometido al pueblo indígena era demasiado cruel, ¿verdad? Podemos hablar de diferentes momentos históricos, ¿verdad? Estamos hablando entonces ahora de hace 83 años. El ahora de los pueblos indígenas, pues, recuerda ya por en el 2005, ¿verdad?, en donde con el acompañamiento de la Procuraduría, como Consejo, como CECENI particularmente, tomamos el acuerdo y a bien el hecho de presentar, digamos, una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en El Salvador, ¿verdad?, que si bien es cierto, hasta el 12 de junio del año recién pasado, se ratificó la reforma que ya se había hecho, pero esto viene desde años atrás, ¿verdad? No es una cuestión que el 12 de junio lo comenzamos y ese día lo hicimos. No, ¿verdad? Primero pasamos por todo un proceso de gestión y luego después que la procuradora doctora de Carrillo, ¿verdad?, instala la mesa permanente para el abordaje específico del tema de pueblos indígenas. Este hecho de la masacre del 32 se cataloga como genocidio. Pero hay gente que todavía duda, por ejemplo, de lo que sucedió y se distancia un poco de reconocerlo, catalogarla de esta forma. Tal vez usted, la experta, nos puede contar un poquito a qué se refiere este concepto y cuándo es que se aplica, en qué casos. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, el genocidio se caracteriza cuando hay asesinatos masivos, ¿verdad? Aquí en el 32, ¿verdad?, se asesinaron lo que se tiene contabilizado, porque puede ser que sean más personas. Fueron 30.000 personas las asesinadas. Entonces, se cumple con esa primera característica, ¿verdad?, que es masivo, o sea, fueron miles de personas. ¿Durante varios días? Durante varios días, desde el 22, precisamente, desde el día de ayer, 22 de enero, ¿verdad?, hasta concluir el 31, ¿verdad, Betty?, de enero. O sea, es otra de las características del genocidio, es que es sistemático, ¿verdad? O sea, fueron varios días y estaba dirigido a ellos.
Otra característica es exterminar, o sea, eliminar a una población concreta. En este caso en particular, Sandra, hay evidencia de que efectivamente lo que querían era eliminar a una población. Sí, eliminar a los campesinos y eliminar a los indígenas, ¿verdad? A los pueblos, a las personas que hablaban náhuatl, a las personas que se vestían con su cotón y con su ropa indígena, en el caso de las mujeres con su refajo, y también que estaban ubicados en determinado territorio, ¿verdad? Donde se sabía que estaban los pueblos originarios. Esa es otra de las características del genocidio, eliminarlo y exterminarlo. Y de hecho eso fue lo que sucedió. Recordemos que antes ya se les había quitado sus tierras ejidales, o sea, las tierras eran de la población originaria, ¿verdad? Entonces, llega la independencia en nuestro país, ¿verdad? Los criollos, que por eso se dice la patria del criollo, o sea, realmente la patria es de los criollos, no es del pueblo, ¿no? Entonces son ellos los que empiezan, ¿verdad?, de una manera legal a usurpar las tierras de quienes las trabajaban, de quienes las consagraban espiritualmente. Entonces les quitan las tierras y entonces ellos se quejan porque no tienen las tierras, no tienen donde trabajar, lo que trabajan se los venden a ellos mismos y todas las injusticias históricas que ya sabemos que sucedieron. Entonces eso sucede también justo después de unas elecciones presidenciales, que son las que hacen ganar a Maximiliano Hernández Martín. Entonces el pueblo dice, no, o sea, aquí a esa persona la han elegido, está gobernando y nosotros que fuimos los propietarios de las tierras ejidales, ¿verdad? O sea, nos están reprimiendo. Entonces el pueblo se levanta, es un levantamiento también. O sea, que no es que los indígenas se quedaron sin hacer nada, ¿verdad? Sino que es a causa del levantamiento que viene la masacre, ¿verdad? Que viene el genocidio. Nos quitan la tierra, nos la roban, nos la saquean y nos quedamos en la pobreza. Y por eso dicen los pueblos indígenas en la pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, las condiciones de vida cambiaron en ese momento, en ese entonces. Y lo que la población o el pueblo indígena en ese momento quería era retomar su forma de vida, ¿verdad? Mas, sin embargo, se encuentran con una respuesta, de hecho era un gobierno que se impuso, ¿verdad?, a través de un golpe de Estado militar, un hombre militar cruel, ¿verdad?, y que pues no escatimó en echar a la fuerza militar, todo ese poderío, ¿verdad?, militar, a la población indígena que apenas, a lo mejor, quizás andaban un machete, ¿verdad? A lo mejor sus armas eran un machete, ¿verdad?, una piedra, y que todavía ahora en día lo vemos en muchas situaciones, ¿verdad? Vemos al pueblo enfrentándose a un ejército totalmente armado, con toda la fuerza, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, mire, en realidad toda la zona central, toda la zona paracentral y el occidente del país, y cuál era todo el pecado de esta gente, ¿verdad? Es que lo que pasa es de que las tierras históricamente le han pertenecido al pueblo indígena. Y aquí no estamos hablando solo del pueblo indígena náhuatl, estamos hablando de la población indígena en general. Es decir, nosotros nos desarrollábamos en todo este territorio, ¿verdad?, como pueblos, tranquilamente. Vienen y luego dicen, ve estos indios, ¿verdad? Entonces se comenzaron a repartir las tierras. Yo creo que para la mayoría de la población es de conocimiento general que aquí hay 14 departamentos. Entonces, ¿y por qué hay 14 departamentos? Fueron 14 dueños los que se repartieron estas tierras, ¿verdad? Y cada departamento tenía su dueño, ¿verdad? Y ahí encontramos a los padres, ¿verdad? Ahí encontramos militares como dueños de estos departamentos, y todavía muchos municipios, muchos departamentos llevan los nombres. Ahí tenemos Paraíso de Osorio, por decir algo, ¿verdad? El paraíso del general Osorio, se imagina usted. Entonces, en realidad, y para quitarnos las tierras que hicieron, pues hay que matarlos, no hay otra alternativa, ¿verdad? Estos indios, ¿cuál fue el pecado? Fue el que teníamos esa convivencia armónica, digamos, entre el hombre, la mujer, la comunidad y la tierra. Entonces el hombre vio mucha riqueza, que podía hacer riqueza, hacer dinero de ese pedazo de tierra, quitémosela a los indios, ¿verdad? Entonces fue así como se fueron implementando
mecanismos supuestamente legales, porque en realidad esos mecanismos bajo los cuales nos quitaron las tierras, nos las robaron, no fueron legales, inventaron esas leyes para poder quitarnos las tierras, ¿verdad? Y el que se oponía, pues entonces es comunista, entonces ya comenzaron a utilizar el término comunista y dijeron hay que matarlo, ¿verdad? Porque este es rebelde y se está oponiendo, ¿verdad? Persiste mucho la idea, aún 83 años después, de que, como tú bien lo decías, esto es un levantamiento comunista, ligado al Partido Comunista desde entonces salvadoreño, y tú estás explicando otra cosa. ¿Cómo te sentís tú o tus compañeros, la gente de tu familia, de que todavía persista esta idea en mucha gente, 83 años después? Bueno, en realidad el desconocimiento, lo que pasa que, bueno, a nivel de pueblos indígenas nosotros tenemos nuestros sistemas de vida. Luego viene este otro sistema que se encarama sobre el de nosotros, no voluntariamente. Aquí no hubo conquista, aquí hubo invasión, aquí hubieron matanzas, aquí hubo muerte, para que este otro sistema se implantara. Entonces, en realidad, mucha gente cree, de verdad, de que aún los malos fueron los indígenas que se defendieron, porque eso es lo que la escuela y eso es lo que el coronel, el militar y toda esa gente que en ese entonces era la que llevaba las riendas y la conducción de todo el proceso de educación nos comenzaron a inculcar en la mente, ¿verdad? Y por eso ahora vemos que hasta cantamos el himno nacional en náhuatl, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en realidad hay mucha confusión, ¿verdad? Porque es lo que el mismo Ministerio de Educación nos cuenta en los libros, todavía, los libros de texto que se enseñan en las escuelas, y por eso nosotros estamos diciendo tal vez establecer este mecanismo de diálogo con el Estado salvadoreño y comenzar a revertir, digamos, todos estos procesos educativos o a ponerle, digamos, el contenido que de alguna manera ya se ha comenzado a hacer, pero la población salvadoreña debe de saber la verdad, ¿verdad? Sobre todos estos hechos, porque de repente creemos, ¿verdad?, de que sí fueron comunistas, estos eran malos y hay que matarlos, ¿verdad? O sí, estos campesinos babosos, ¿verdad? ¿Cómo creen de que ellos van a llegar? Bueno, hay gente todavía que dice, ¿cómo creen de que un indito, un campesino va a llegar a ser presidente en este país, ¿verdad? Y ideas que aún todavía persisten en este sistema. Para nosotros es bien duro cuando aún hay profesionales que se paran enfrente de nosotros y nos dicen, mira, ustedes tenemos que educarlos para que puedan asumir un cargo público, nos dicen, ¿verdad? Entonces hay cuestiones que hay que trabajarlas con la población, tanto a nivel de las instituciones del Estado, a nivel de los profesionales, muchos profesionales, porque en realidad el hecho del ser indígena no quiere decir que somos personas sin educación, ¿verdad? Claro que tenemos educación y que también es ciencia. A ver, Sandra, ¿desde qué momento la PDH decide, ok, este es un tema en el que hay que reivindicar, hay que trabajar y empieza a involucrarse más y más y más? ¿En qué momento lo hace la PDH? Sí, como ya mencionaba Betty, ¿verdad? La Procuraduría de Derechos Humanos empieza a trabajar de la mano, a acompañar a los pueblos indígenas a solicitud de los pueblos indígenas. O sea, son los pueblos indígenas que acuden a la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad?, por una necesidad precisamente. El mandato de la Procuraduría es velar por los derechos humanos, ¿verdad?, de la población, de toda la población sin distinción. Entonces los pueblos indígenas organizados y otros no organizados acuden a la Procuraduría de Derechos Humanos y piden en su momento, en el año de 2005, ese acompañamiento de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ellos continúan viviendo, ¿verdad? Porque a partir del 32 es como la grave violación a los derechos humanos más evidente, pero desde ese momento a los pueblos indígenas no se les ha garantizado en ningún momento ningún derecho humano. Okay. O sea, desde el derecho a la vida que fue atacado en aquel momento, ¿verdad?
En el 83 también sufren otra masacre masiva, ¿verdad? Que es la masacre de las hojas, que se ha llevado a nivel internacional y hay recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ellos acuden a la Procuraduría, ¿verdad? A la Procuradora. En el 2005. Sí, entonces a partir de ahí hay un involucramiento mucho más cercano, un acompañamiento cercano, sobre todo hacia la búsqueda de la verdad, de todas estas atrocidades, y hoy en día al reconocimiento de sus derechos a los actuales pueblos indígenas, los descendientes, ¿verdad? De todos los que sufrieron en el 32. Bueno, ¿cómo pudo haber afectado en términos de acompañamiento desde la Procuraduría el hecho de que no se reconociera en la Constitución? Bueno, los hermanos indígenas, los tatas, ¿verdad? Y las nanas iniciaron toda una labor precisamente como organizaciones sociales y sociedad civil a insistir en ese tema, que no estaban reconocidos en la Constitución, ¿verdad? Entonces, así se inicia, se presentan unas propuestas a la Asamblea Legislativa. Quienes las presentan son los pueblos indígenas, dejarlo bien claro. La Procuraduría lo que hace es su trabajo, ¿verdad? El procurador es el defensor del pueblo y lo que hace es acompañar, ¿verdad? E insistir ante las instancias del Estado que esto es, ¿verdad? Un reconocimiento de derechos, y que al no reconocer esos derechos se está violentando los derechos humanos a los pueblos, ¿verdad? A ese colectivo. Entonces el procurador y la procuradora en su momento lo que hicieron fue abrir las puertas hacia la instancia estatal, que es la Asamblea Legislativa, donde se hacen las leyes y la reforma, para que ¿en qué momento insistir, ¿verdad? ¿En qué año presentaron esta propuesta la primera vez? La primera vez, Betty, se presentó en el... La primera vez la presentamos en el 2005. ¿2005? Sí. Y luego la siguiente la presentamos ya al siguiente año, en el 2006, ya con el acompañamiento de la mesa permanente y de la procuradora en ese momento. Lo que se dice, así en pocas palabras, fueron años, sí. Años de insistencia. En realidad, llegar a la Asamblea Legislativa las primeras veces creo que era algo así como nos veían como cosas raras, ¿verdad? ¿Tú sentías que no te ponían atención? Es decir, no nos hacían caso, es decir, en este país ha habido todo un proceso de invisibilización y de discriminación hacia el indígena, ¿verdad? Aún todavía, mire, este 16 de enero que se conmemoró los acuerdos de paz, los 23 años de los acuerdos de paz, se dio algo. Sacaron a unas hermanas indígenas que nuestro querido presidente de la República, ¿verdad? Tuvo ahí en un desayuno. Y las señoras dicen, quizá fueron víctimas de un menosprecio, ¿verdad? De una discriminación. Y dicen, quizás por andar con este vestido nos hicieron eso, ¿verdad? Entonces, en realidad, llegar a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y presentar una propuesta de reforma a la Constitución, creo que para algunos legisladores, algunas fracciones políticas, fue algo así como un sacrilegio, ¿verdad? La Constitución es sagrada y entonces trastocar de esa manera esa primera ley de la República era... Pero bueno, con el paso del tiempo se fue trabajando, se fue platicando, haciendo incidencia, la procuradora en ese tiempo también haciendo talleres, haciendo reuniones, cabildeos con los diputados de las diferentes fracciones, y es así como, digamos que, bueno, la primera intención la hicimos solos como organización. Luego después ya con la Procuraduría y ya nos sentábamos en la mesa y ya trabajamos un plan de incidencia, digamos, de cara a la Asamblea Legislativa, y es así como fuimos. De hecho, hay una fracción legislativa que en ningún momento nos ha querido apoyar, ¿verdad? Es decir, hasta se levantan cuando llegamos y tocamos el tema de pueblos indígenas y dejan las sillas solas y se van. Todavía. Digo, bueno, porque durante la ratificación pasó eso. Cuando se hizo la ratificación, es que el tema es que, hay un temor porque en el país existan pueblos indígenas, ¿verdad?
para algunos legisladores. Es decir, aquí puede haber población indígena, que era lo que nos decía. En esta reforma constitucional nosotros la acompañamos, pero si en su contenido dice que el Estado salvadoreño reconoce a la población indígena que existe en el país. ¿Cuál es la diferencia, Betty? Es decir, es que como pueblos indígenas nosotros tenemos derechos muy particulares, ¿verdad? Ajá. Es decir, yo soy miembro del pueblo indígena náhuatl y tengo derecho a vivir plenamente en mi territorio, ¿verdad? En mi comunidad, y de la manera en que mis mayores lo han hecho. Pero además, yo puedo vivir en otro país y yo sigo siendo del pueblo indígena náhuatl, ¿verdad? No hay nada. Mientras que la población salvadoreña, pues es la población salvadoreña, y ahí está el servicio de salud, ¿verdad? Para que vaya la población salvadoreña. Ahí está la escuela para que vaya la población salvadoreña. Y así, ¿verdad? Pero más sin embargo, si estamos reconocidos como pueblos indígenas, y ahí lo dice claramente, el Estado está reconociendo y se compromete a trabajar en políticas que garanticen el desarrollo pleno para los pueblos, ¿verdad? Entonces, en realidad, para nosotros fue una experiencia muy importante, ¿verdad? Todo ese trabajo que se hizo a nivel interno de la Asamblea Legislativa, y aquí un rol muy importante para los ancianos y ancianas que estuvieron insistentemente llegando a todas las actividades que hacíamos, a las reuniones que hacíamos con los diputados y diputadas, aún con los que no nos querían oír. Llegó un momento en que sí, nos tuvimos que sentar, ¿verdad? Aunque ha sido imposible. ¿Cuál es el problema? Todo el problema es el tema territorios, el tema tierras y territorios, es donde está el punto. Ahora implica crear una política específica para los pueblos indígenas, como ya bien decía Betty, detrás de los pueblos hay toda una identidad, ¿verdad? O sea, la identidad es lo que identifica a ese pueblo, ¿verdad? Así como lo que identifica a El Salvador, ¿verdad? Es su territorio, es su gente, o sea, al pueblo indígena también lo caracteriza, ¿verdad? Sus propias costumbres, su propia espiritualidad, ¿verdad? Que no es religión, sino que su propia espiritualidad, su propia manera de cuidar su cuerpo, de cuidarse la salud, ¿verdad? Existen maneras ancestrales para poder cuidarse el cuerpo y la salud, ¿verdad? Maneras de educar, son diferentes las maneras de educar, no solamente el idioma, ¿verdad? Sino que costumbres internas en la familia muy diferentes a las que nos fueron impuestas, como bien narra Betty. Entonces implica todo eso. Yo creo que es importante, y aprovechando a la gente que nos está viendo, decir que estas políticas tienen que construirse con la consulta de los pueblos indígenas. O sea, no puede una instancia del Estado decir, mire, aquí está, ¿verdad? No puede venir el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y decir, aquí está cómo se les va a dar la salud a los pueblos indígenas. Educación tampoco puede venir, aquí está cómo se va a hacer eso, ¿verdad? No, o cultura y decir, mire, esto es la cultura de los pueblos indígenas. O sea, de aquí desde la aprobación, desde la ratificación del 63, tiene que iniciarse toda una consulta, y es por eso también que ellos piden, ¿verdad?, con el acompañamiento de la Procuraduría, y nosotros en diferentes espacios hemos hecho el llamado a la ratificación del convenio 169, que ¿Esta es otra cosa que queda pendiente? Sí, que otorga la consulta precisamente a los pueblos indígenas. Al ratificar ese convenio, ¿verdad?, también se está obligando, el Estado salvadoreño se le está obligando a que todo lo que esté relacionado con ellos y ellas debe ser consultado, ¿verdad? Todo. Si, por ejemplo, llegar como un poco a los extremos, ¿verdad? Por ejemplo, en Izalco, ¿verdad?, hay lugares que son sagrados para los pueblos indígenas. Joya de Serén es un lugar sagrado, las ruinas del Tazumal son lugares sagrados para los pueblos indígenas, ¿verdad? Y ellos tienen ubicado. Si, por ejemplo, al Estado, ¿verdad?, se le ocurre que va a construir ahí un centro turístico, que va a construir una urbanización, debe consultarse a los pueblos indígenas. O sea, no se puede llegar y construir. Por lo tanto, tiene que ser una política totalmente integral y desde el punto de vista de los derechos humanos y de la consulta. Y también, antes que se me pase la idea, que es muy interesante,
2 veces has hecho, Ali, la relación entre el pasado y el presente, ¿verdad? Cuando dijiste que ahora siguen las mismas reivindicaciones sobre la tierra, y también hiciste esa relación cuando hablaste de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Yo creo que también es bien importante que todas las instancias del Estado, ¿verdad? El primer paso es reconocer la memoria histórica. Entonces, ¿cómo podemos solucionar muchos problemas que hay actualmente en el presente? El tema de la violencia, por ejemplo. Tenemos que solucionarlos mirando hacia atrás. O sea, tenemos que ver, tenemos que analizar el pasado, los hechos históricos que han ido sucediendo, y eso es la historicidad, ¿verdad? Para dar respuesta en este momento a muchos problemas que tenemos y luego que no nos vuelva a pasar en el futuro. Esa es la clave para que la historia no se repita. Esa es la clave del devenir histórico. Para que la historia no se repita, tengo que reconocer, ¿verdad? El Estado salvadoreño tiene que reconocer los errores que otros hicieron, ¿verdad? Yo reconociéndolo, ¿verdad? Entonces digo, no puedo volver a cometer. Entiendo que en el marco de la conmemoración de los 23 años de la firma de los Acuerdos de Paz, ustedes, CECENIS y la Red Nacional de Mujeres Indígenas en El Salvador, pues enviaron una carta o dieron una conferencia en relación, en este marco, y al señor secretario general de Naciones Unidas. Hacen una serie de señalamientos de cosas que quedan pendientes, Betty. Sí. Bueno, en realidad han habido muchos avances. Ya la licenciada Sandra ha hecho un recuento de todo de algunas cosas que hemos avanzado. Creo que desde el 2007 comenzamos a dar pasos con que el Estado salvadoreño haya adoptado la Declaración de Naciones Unidas, ¿verdad? Y luego, pues, con la llegada del presidente Funes a la administración del Estado, pues también pide perdón, ¿verdad? Nos hubiera gustado que hubiera sido un acto público masivo, ¿verdad? En donde pudiera ver vertido estas palabras y pedir perdón a los pueblos indígenas. Pero bien, lo hizo y excelente, ¿verdad? Ahora, digamos, se han abierto algunos mecanismos, algunos espacios, y que en realidad es lo que nosotros estamos tratando de plantear al gobierno de El Salvador o al Estado salvadoreño, que en el marco de el reconocimiento y el respeto a los derechos se debe de establecer, creemos los pueblos indígenas, un mecanismo de diálogo válido, ¿verdad?, en donde las estructuras organizativas indígenas y funcionarios de alto nivel del Ejecutivo puedan ser parte de este mecanismo, digamos, para poder ir reconstruyendo, ir buscando alternativas de solución a toda esa gama de problemas que tenemos los pueblos indígenas, ¿verdad? Y alabamos y nos sentimos satisfechos, ¿verdad?, por las palabras del señor secretario general de Naciones Unidas, en donde está pidiendo al Estado salvadoreño que la participación de los pueblos indígenas en los mecanismos de toma de decisiones, ¿verdad? Él dice de los grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces nosotros le retomamos la palabra al señor secretario general y se las trasladamos al Estado salvadoreño, ¿verdad?, para que las haga suyas y podamos establecer ese mecanismo válido de diálogo, ¿verdad?, con los pueblos indígenas. Sandra, ¿se va a seguir acompañando desde la Procuraduría a los pueblos indígenas? Sí. ¿Cuál es la ruta que sigue ahorita? Ahora tenemos una agenda planteada, ¿verdad?, a partir de la ratificación del artículo 63 y con el eco, ¿verdad?, de la recomendación del secretario general de Naciones Unidas, recomendaciones también de la comisión que hizo la comisión, la comisión de la Convención de Eliminación de la Discriminación Racial. Hay una serie de recomendaciones ahí que debemos, como Estado, debemos cumplir, porque quiero decir que la Procuraduría de Derechos Humanos también es parte del Estado, ¿verdad? Claro. Entonces, continuamos con ese acompañamiento, ¿verdad? La aprobación de una política, la consulta de una política dirigida a los pueblos indígenas es lo primordial en este momento, la consulta y luego la aprobación de parte del Ejecutivo y después la ratificación. Con eso seguimos, ¿verdad? O antes o después, son prioridades,
del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y un acompañamiento, ¿verdad?, constante a las violaciones a los derechos humanos.